La guerra en Irán volvió a golpear el corazón de la OTAN y, en este 23 de abril de 2026, lo que antes parecía solo una fricción se convirtió en una señal clara de ruptura. Mientras militares de más de 30 naciones se reunieron en Londres, con toda la burocracia y lentitud de la vieja Europa, para discutir la reapertura del estrecho de Hormuz, el propio Irán aumentó la presión al incautar 2 barcos en la ruta más sensible del petróleo mundial. Es en este escenario donde la fractura entre Donald Trump, España e Italia cobra verdadera relevancia. Y debido a la guerra, al bloqueo naval y al intento de arrastrar a la OTAN a este conflicto, la alianza entró en una fase de desconfianza abierta y Donald Trump ya está gestionando oficialmente los trámites, posiblemente para romper con la alianza. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer suscribirte al canal para seguir bien informado, información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto. Na confianza, Milson Alves. El punto central es simple. Donald Trump quiso transformar la guerra en Irán en una prueba de lealtad atlántica. En vez de encontrar alineación automática, encontró resistencia. Y esa resistencia vino justamente de 2 naciones que, en teoría, deberían ayudar a sostener la columna vertebral de la alianza en el Mediterráneo, España e Italia. Cuando ese tipo de rechazo ocurre en plena crisis en Medio Oriente, el efecto no es solo diplomático, el efecto es estructural. Porque la OTAN depende de la confianza, de una base compartida, del tránsito militar, de la coordinación rápida y del sentido de destino común. Cuando eso falla por culpa de Irán, la alianza comienza a resquebrajarse de adentro hacia afuera. Eso fue exactamente lo que pasó con España. Madrid ya había prohibido el uso de bases operadas con Estados Unidos para ataques. Después dio un paso aún más contundente, cerró el espacio aéreo español para aviones militares de Estados Unidos involucrados en esa guerra. La decisión obligó a Washington a sortear a un aliado de la propia OTAN en plena operación militar. Eso es mucho más que un gesto simbólico, es una negativa práctica, concreta y humillante para la Casa Blanca. Y ahí es donde el caso explota. Italia, por su parte, hizo algo parecido por otra vía. Roma negó la autorización para que aeronaves militares de Estados Unidos aterrizaran en la base de Sigonella, en Sicilia, antes de seguir hacia el Medio Oriente. La justificación fue la falta de autorización previa del gobierno italiano, pero el mensaje político fue mucho más grande que la justificación formal. Italia señaló que no aceptaría ser tratada como un apéndice automático de una guerra conducida por Washington. En una alianza militar, eso pesa demasiado. ¿Por qué? Porque cuando una base clave en el centro del Mediterráneo deja de ser un punto garantizado de apoyo, toda la narrativa de unidad atlántica comienza a tambalearse. Y la explosión de la crisis atlántica no nació de tarifas, de Groenlandia o de disputas comerciales aisladas. Esos puntos agravan el panorama, pero el detonante más reciente y más peligroso fue la guerra contra Irán. Fue ahí donde Trump intentó actuar sin plena coordinación, luego aumentó la presión y empezó a exigirles a los aliados como si ese apoyo hubiera existido desde el principio. Cuando el caos ya estaba instalado en el estrecho de Hormuz, Washington quiso involucrar a la OTAN de forma más directa. Solo que parte de Europa respondió que esa guerra no era de la alianza, y esa respuesta cambió todo el ambiente dentro del bloque. En el caso italiano, la ruptura se hizo aún más visible porque Giorgia Meloni no era una adversaria natural de Trump. Muy por el contrario, ella venía siendo tratada como una disuasión, parceiras más próximas na Europa. No en Irán, no fue una ruptura real. El movimiento muestra que la primera ministra italiana comenzó a alejarse del eje político que impulsaba la guerra hacia adelante. Y eso pesa aún más porque no se trata de una ruptura con un adversario tradicional, sino con alguien que era considerado como el aliado preferencial de Washington en el continente. España ya estaba más adelantada en ese enfrentamiento. Sánchez venía posicionándose en contra de la guerra y con el agravamiento de la crisis pasó a ser visto como la cara más visible de la resistencia europea a la presión de Trump. Eso ayuda a explicar por qué Madrid entró tan temprano en curso de colisión, y lo más importante es que la posición española dejó de estar aislada. Poco a poco, lo que parecía un gesto solitario empezó a convertirse en referencia para otras capitales europeas.
Reuters mostró que el propio canciller español afirmó que las amenazas de Estados Unidos y las quejas contra la OTAN están empujando a Europa hacia alternativas de seguridad fuera de la dependencia automática de Washington. Esa frase por sí sola ya muestra el tamaño de la herida. En medio de esta crisis, Trump reaccionó de la manera más explosiva posible. En vez de intentar recomponer la unidad, intensificó el chantaje. Amenazó con salir de la OTAN, atacó a los aliados por no ayudar a reabrir el estrecho de Hormuz y dejó en el aire la posibilidad de retirar las tropas de Estados Unidos de Europa. Presidente estadounidense en plena guerra en Irán, el mensaje para el mundo es devastador. La alianza ya no funciona más como un frente cohesionado, sino como un arreglo bajo presión, en el que Washington exige alineamiento total, un regalo estratégico para los rivales de la OTAN. Aquí entra la especulación más fuerte de la línea, y no parece absurda. El entierro de la OTAN no necesita venir en un momento con un anuncio formal. Puede suceder en la práctica poco a poco cuando los aliados dejan de confiar unos en otros. Cuando España cierra el espacio aéreo por causa de Irán, cuando Italia bloquea el uso de una base clave, cuando Francia y Reino Unido se niegan a participar en el bloqueo de los puertos iraníes que desea Trump. Lo que se muestra es una OTAN incapaz de actuar como bloque. En el papel sigue viva, pero en el momento en que la crisis real exige cohesión, falla. Y ese es exactamente el tipo de falla que entierra una alianza desde adentro. Francia y Reino Unido empezaron a defender una iniciativa multinacional para garantizar la navegación en Hormuz de forma separada de los beligerantes. La reunión en Londres ahora va justamente en esa dirección. No es poca cosa. Eso sugiere que parte de Europa quiere lidiar con la crisis iraní. En otras palabras, la respuesta europea ya empieza a salirse del eje de Washington. Para una alianza construida bajo liderazgo estadounidense, eso es casi un grito de autonomía. El estrecho de Hormuz no es un detalle regional, es una arteria global. Cuando la guerra en Irán bloquea esa ruta, aumenta la presión sobre la energía, el comercio, la inflación y el abastecimiento. Europa y Asia pagan parte de esa cuenta. Esa percepción corroe a la OTAN de forma brutal. La alianza deja de parecer un escudo colectivo y pasa a parecer un sistema de obediencia forzada. Lo que está en juego, entonces, no es solo saber si Trump va o no a formalizar una salida de la OTAN, la cuestión es otra. Después de la guerra en Irán, ¿la OTAN sigue siendo un escudo colectivo? Entonces, ¿para qué mantener una alianza que dice defender a todos cuando se necesite? Esa es la pregunta que realmente atormenta al bloque. ¿Por qué las alianzas militares mueren antes en el terreno de la confianza que sobre el papel? En resumen, lo que está pasando no es solo una discusión sobre estrategia militar, es la guerra en Irán cavando la tumba política de una OTAN cada vez más frágil. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final, échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves News.